Saludos amigos, soy Margarita Ponte, bienvenidos todos a este segmento que yo creo, mire que ya lo estamos incorporando como parte de su casa, ya sea de su casa o del carro si lo está escuchando o en el lugar donde usted esté visitando, pero mire, tiene que hacer lo suyo. Le voy solamente así a acordar rapidito cómo se llama En Buenas Manos. Le voy a decir por qué de nuevo En Buenas Manos, es que quiero, mira, que se grabe eso en la mente, porque nosotros lo que queremos es bienestar. Yo lo que busco es informarme y lo que busco es que usted se informe para que tome buenas decisiones, sobre todo las que tengan que ver con su salud. Salud no es otra cosa que bienestar, que quiere decir estar bien. Y si nos sentimos físicamente bien, eso nos va a ayudar también a ¿qué? A esta parte de la cabecita, a la salud mental. Ambas cosas de la mano nos van a dar una ecuación muy fácil, aunque no tan fácil de conseguir, y eso es bienestar. Pero, ¿quién nos va a ayudar en ese camino para obtener salud? Yo quisiera ayudarlos, de verdad que sí, pero yo soy de las que tengo que aprender. ¿Y nos ponemos en qué? En buenas manos. Pero, ¿quiénes tienen esas buenas manos? Las tienen nuestros médicos, las tienen los expertos en salud, esos profesionales que han dedicado su vida, salen todos los días, se ponen la bata blanca que nosotros conocemos y que nos da, mire, nos da esa sensación de que nos van a ayudar. Con nosotros aquí en este podcast llamado En Buenas Manos, no lo olviden, dígaselo a su vecino, a esa familia que conoce, a ese primo que va a ver este próximo día, dígale que hay un segmento que se llama En Buenas Manos. ¿Y quién me acompaña en el día de hoy? El doctor Rubén Santiago. Así que mira, Rubén, muchos saludos. A veces te voy a decir tú, a veces usted, pero es por la confianza que nos tenemos. Somos buenos amigos. Rubén Santiago es un internista puertorriqueño, nacido en Bayamón. Exactamente. Sí. Y él ha dedicado 30, 40 años de su vida a servir al país desde su profesión, desde la medicina. Rubén, antes de nosotros entrar en cualquier pregunta que es absolutamente pertinente a lo que haces todos los días, a tu oficio, a tu profesión que sé que quieres tanto, yo quiero que nos cuente, para que la gente allá en su casa sepa, ¿cuán fácil o cuán difícil es ser médico? Bueno, es una profesión que hay que quererla, hay que adorarla porque lleva muchos sacrificios. Son muchas horas de trabajo, usualmente 10, 12 horas de trabajo todos los días y sumamente comprometida porque estás bregando con la salud del paciente, con el futuro del paciente y lo menos que uno quiere es equivocarse. Sí, eso tiene porque que ser. Eso tiene unas consecuencias. Claro. Así que por lo tanto es algo sumamente estresante. Claro. Pero los años le dan a uno la sabiduría y la tranquilidad para poder poner cada cosa en su lugar, evaluar y darle lo mejor que uno le puede dar a cada paciente. Rubén, yo he compartido en este segmento y lo he hecho en toda mi vida a través de las noticias que el mundo se divide en dos partes. Es los médicos y el resto de los mortales. Wow. ¿Y por qué yo digo eso? Pues porque ustedes tienen en sus manos justamente lo que acabas de mencionar. Tienes la posibilidad de salvar una vida, porque es verdad, puedo ir para un catarro, de acuerdo, pero puedo ir para una emergencia. Y ahí, después de Dios, después de los santitos, después de la fuerza, de la energía buena del universo, están los médicos. Así que ese peso que tú señalas es enorme, el que tienen ustedes, ¿verdad?, manejando, ayudándonos en la salud. Hemos estado conversando, el doctor Rubén Santiago y yo, instantes antes de entrar a esta conversación, porque acuérdense que estamos conversando, esto no es aquí dándole, mire, dándole solamente las instrucciones que usted va a seguir, esto es una conversación. En su casa usted háblele al de al lado y dígale, te lo dije, que no comas tanta sal, o le dices al otro, te lo dije, tienes que hacer ejercicio, ¿verdad?, para el bienestar. Así que vamos a hacerlo. Rubén y yo, el doctor, habíamos estado conversando de algo que le preocupa mucho a él, y es la obesidad infantil. Y es que Puerto Rico está, mire, estamos ahí, estamos inmersos con estadísticas que alarman. Estamos entre un 19% y un 30% de nuestros menores padeciendo la condición de obesidad. Háblame de eso. Sí, es así. Primeramente, Margarita, permíteme felicitarte a ti y a tu equipo por esta iniciativa, que es una iniciativa excelente y hace falta en la sociedad, porque tenemos que crear conciencia en la sociedad, porque la prevención es la mejor inversión que se puede hacer en medicina. No es curar, es prevenir. Y ya llevo tiempo, llevo años en esta tarea de estar orientando. Así que gracias por la oportunidad y muchísimas gracias por la iniciativa.
La obesidad infantil es un problema que preocupa enormemente. El 80% de los niños que son obesos van a ser obesos de adultos. Ay, Dios y no mío. solamente eso, con la asociación de a edad temprana, diabetes, hipertensión, enfermedad coronariana, Hasta problemas cáncer. del movimiento, cáncer. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Que en estos niños obesos, en la mayoría de los casos, en su casa, su padre, su madre o ambos son obesos. Quiere decir que los hábitos alimenticios ahí, en ese núcleo familiar, no son los mejores. Vamos a comenzar justamente por ese renglón que acabas de mencionar, la alimentación. ¿Qué está pasando entonces en esa alimentación? Es quizás que no tenemos acceso a alimentos más frescos, productos más frescos. Es quizás que estamos comiendo comida enlatada, comida chatarra, la famosa, qué sé yo, papitas o no voy a mencionar obviamente marcas, pero todo este tipo de comida que por la prisa en que vivimos, quizás se las damos incluso a nuestros niños. Toma, cómete ese pedacito de pizza o cómete ese pedacito, esa bolsita de papitas. O sea, tiene que ver precisamente con la alimentación. Sí, la alimentación es fundamental. Y es muy bien, como estás diciendo, que a veces con la prisa, pues eso, toma de la pizza, esto, aquello. Pero se puede cambiar esos hábitos alimenticios. Entonces, muchas veces los mismos padres por la prisa y por solucionar son los que le llevan esta pizza y otro tipo de productos que son altos en calóricos, Estos altos jugos en llenos de azúcar. azúcar pura, muchísimas calorías, y le acostumbran ese paladar, le malacostumbran el paladar al niño a que consuma este tipo de alimentos. Y cuando le das un alimento saludable, como puede ser una ensalada, unos vegetales, una fruta, un yogur, te dirán, yo no quiero eso. Eso mismo. Yo no quiero eso, porque ya tienen mal acostumbrado el paladar. Paladar, qué bien. Yo estoy proponiendo lo que se llama una educación inversa. ¿Qué quiere decir? Te voy a definir lo que es eso. Vamos a empezar a educar los niños en sus etapas tempranas escolares para que lleven esa educación a los padres. Qué bien, al revés. Vamos a hacerlo al revés, donde le lleven esa literatura, esa preocupación al niño, a sus padres. Diga, mira papá, mamá, yo tengo que hacer algo, yo estoy en sobrepeso, en la escuela me dicen que tengo... Y motiven a los padres a cambiar. Porque, como te dije anteriormente, en muchísimos casos el padre, la madre o ambos son obesos y no van a cambiar sus hábitos alimenticios, pero si lo hacen a través del niño que le lleva esa literatura y entonces llevar orientación, que lo podemos hacer a través de las escuelas de nutricionistas que tenemos en el país. Pero para estar claro, esa educación a la inversa que plantea, que me parece muy interesante, viene entonces de la escuela. La escuela tiene que incorporar de alguna manera en el currículo alguna clase que sea de salud. Exacto, por eso. Tiene que venir de la escuela. Y yo estoy promoviendo que por lo menos una vez al año se dediquen algunas horas en el currículum escolar, empezando desde la escuela elemental, a que se hable de nutrición. Y que si es posible se haga un campamento de nutrición por lo menos una vez en la vida, desde que están en escuela elemental a escuela superior. Por lo menos un campamento de nutrición. ¿Qué es un campamento de nutrición? Un campamento de nutrición es que, por ejemplo, en el verano, el niño tenga que ir 4 horas al día donde se le dé mucha información, donde se le den comida saludable, donde se le enseñe cómo se come saludablemente, se va guiando a ese menor. Se vean las consecuencias de la obesidad a corto, medio y largo plazo. Y nosotros tenemos las escuelas de nutricionistas de nuestro país, que las podemos incorporar a ese tipo de orientación. Es una excelente idea. Tenemos los medios de comunicación. Para nosotros promover. Exacto. Incluso se pueden utilizar los medios audiovisuales de las universidades del Estado, que ahí uno tiene una fuente inagotable. O sea, que no es algo que sea costoso si se quiere hacer de una manera. Pues mira. Y esa prevención, si se quiere ver en términos monetarios, va a ser una economía enorme para el Estado, porque ya no va a tener que curar, porque no va a ser necesario. Porque lo está previniendo. Lo está previniendo. La prevención. O sea que es bien importante. Mira, nosotros Rubén, cuando yo empecé... el doctor Santiago tiene eso montado, yo no sé, secretario de Salud, si nos está escuchando. Escuelas de nutrición, aquí hay, doctor Rubén Santiago, mire, ya tiene hecho el organigrama. Es algo que lo he trabajado mucho y lo he llevado porque es una cuestión que me preocupa entre tantas. Yo quisiera preguntarle, siguiendo esa misma línea, esta conversación de la obesidad y que a todos nos preocupa ciertamente, el ejercicio.
cuán importante es ese ejercicio, porque los chiquitines de apenas 3, 4 años, 5, y ni le cuento de 12, 13 y 14, están sentados frente a sus juegos electrónicos capturados, o sea, no hay quien los mueva de allí, no se les puede hablar. Entonces esos niños se están distanciando de ese voleibol, que tienen que sudar, que tienen que saltar, distanciándose del baloncesto, de la natación, de todo tipo de deporte. Correcto. Precisamente lo que acabas de decir ha sido uno de los factores principales para que haya un aumento en la obesidad infantil. Porque están demasiado sedentarios, no están practicando un deporte como lo hacía yo en mi juventud, estaba todo el tiempo en la calle. Yo jugaba, yo jugaba. Había una cosa y me apuntaba, supiese o no supiese. A lo único que renuncié fue un día que me pusieron a jugar al fútbol americano y los primeros 2 golpes que me dieron, ya esto no es para mí, esto no es para mí. Y no te culpo, doctor. Pero fuera de ahí, yo lo que había me apuntaba. Y eso ayuda, ciertamente, Claro. no estar sedentario. Y que eso sea desde pequeñito. Desde pequeño. Y eso es parte de ese programa de la nutrición, porque el ejercicio es parte de llevar un buen sistema metabólico, una buena nutrición, y ahí se pueden incorporar los maestros de educación física de las escuelas. Es que es un complemento, es algo que tiene que ser integrado, donde participe la escuela, participen los maestros, participen los padres, sobre todo, participe la sociedad. Tenemos que ir caminando. Nosotros tenemos una serie de metas de prevención que como sociedad las tenemos que ir buscando en conjunto. Y aunque estas cuestiones hasta ayudan a la salud mental. Claro, porque si es que una el cosa niño va obeso se puede sentir discriminado. Puede ser que bullying. Y en la mayoría de los pacientes obesos hay detrás una depresión y un obsessive compulsive disorder. Hay una serie de patologías psicológicas que hay que bregarlas. Claro que sí, yo he escuchado mucho y es muy triste, ¿verdad? Porque estos niñitos a sobrepeso, estos niñitos gorditos, por decirlo así, ¿verdad? Con exceso de peso, sufren. Sufren porque, como dice el doctor, les hacen bullying. Es decir, los acosan en ese sentido, les hacen burlas. Y no estamos se sienten discriminados. Claro, no estamos tratando de adjudicarle maldad a los niños, es lo de menos que tienen en la mente. Es simplemente que reaccionan quizás a ese cuerpo que ven no, vamos a decirlo así, ciertamente deforme a lo que uno está acostumbrado, a lo que sea más razonablemente saludable, ¿verdad? Entonces eso los lleva a sentirse arrinconados, marginados, a aislarse, marginados y por lo tanto depresivos. Exacto, y muchas veces no rinden la capacidad escolar que realmente tienen. ¿Cuán peligroso puede ser que un niño esté deprimido? Es sumamente peligroso. Hemos tenido casos donde la eventualidad de ello ha sido situaciones que no quisiéramos. Un suicidio, vamos a decirlo. Exacto. Pueden haber casos de suicidio y solamente se enajenan y no dan el rendimiento escolar que pueden dar, con lo cual muchas veces hay hasta dejan la escuela antes de tiempo. Yo de verdad ya me contagió. El doctor Rubén Santiago me contagió. Quiero darle para adelante a algún programa que tenga que ver con combatir la obesidad infantil. Porque lo que hagamos por nuestros niños, lo hacemos por nuestro futuro. Es el futuro. Claro Mira, que sí. Mira, Margarita, nosotros, cuando yo empecé en medicina, un paciente con un infarto tenía 70 y pico años. Yo he tenido pacientes con infartos a 33, 34 años. No, eso son muy malas noticias. Doctor, yo tengo ahora que pasar de los niños a los adultos, pero lo voy a hacer en solo minutos. Quédese con nosotros en Buenas Manos.
Gracias a todos ustedes por seguir en sintonía con este segmento de En Buenas Manos. Y es que estamos, miren, en unas manos maravillosas. Yo no quiero dejar de hablar con este señor, con el doctor Rubén Santiago Lugo, que me acordó Lugo, porque todos tenemos madre, así que ciertamente, y a que ustedes no saben cuál es mi apellido. Todos me conocen como Margarita Aponte, ¿verdad? Y a que no sabes mi apellido. ¿Tu segundo apellido? Ajá. ¿Cuál? No sabe. Del Pilar. Sí, Mira, se lo acabo de decir a ustedes. Sí, sí. Tomo una primicia aquí, en Buenas Manos. Mi segundo apellido, Del Pilar. Bueno, volvemos acá ahora en serio otra vez, ¿verdad? Nuestra conversación ahora va a girar en torno, si me lo permite, doctor, a los adultos mayores. Y es que tengo mucha preocupación con relación específicamente a las caídas. Es otro tema que habíamos estado conversando el doctor y yo. Muchos viejitos, y lo voy a decir con el mayor de los cariños, ¿verdad? Tienden a caerse por distintas razones, entre ellas puede ser el equilibrio, ¿verdad? Que lo pierdan un poquito, que en ocasiones sufran ciertos mareos, también que ya la casa no responde a las necesidades de ellos. En el baño necesitarían a lo mejor una silla dentro del espacio donde se bañan, quizás necesitan algún tipo de baranda, ¿verdad? Las barras protectoras. Eso, barras protectoras para aguantarse. Y les voy a hacer una historia muy corta de cuán serio es esto. Mi papá tenía 77 años cuando le dio un derrame cerebral. Esto fue una cosa fulminante, perdió su memoria totalmente, no nos reconocía, pero en un momento dado se puso tan agresivo que tuve que sacarlo de casa de mi mamá porque ya, ¿verdad? Mi mamá podría tener consecuencias serias y llevarlo a un asilo. Lo cierto es que con el tiempo mi papá se cayó, sufrió una caída y de esa caída no se levantó jamás. Es decir, lo llevamos al hospital, lo llevamos y lo tuvieron que operar porque me decía el cirujano, que era ortopeda, que el dolor era tan intenso que no podía permanecer sin operarlo. Lo operaron, a los pocos días murió. Así que así de seria es esta ecuación, ¿verdad? Caídas, posibles fracturas y puede conllevar hasta la muerte, aunque no necesariamente así. Doctor, ¿qué es lo que usted ha visto? Sí, evidentemente una caída te puede cambiar la vida. Mira, los pacientes mayores de 65 años, un 25% de los pacientes mayores de 65 años, que no son tan mayores, van a sufrir una caída. Y van a sufrir una caída que puede tener unas consecuencias sumamente serias. ¿Esto es por debilidad muscular o por qué? La génesis de la caída es por la pérdida del balance, porque con los años perdemos masa muscular. Y al perder masa muscular, el balance se puede ver comprometido. Hace muchos años vengo con una campaña que se llama Si no te subes, no te caes. Si no te subes, no te caes. Que era el lema, es el lema de la campaña, porque tratábamos de evitar que estos pacientes mayores de 65 años, sobre todo lo veíamos mayormente en mujeres, donde están en la casa, la cortina se le corrió un poquito, se subieron en una silla y terminaron en el suelo con una fractura de cadera, fractura de hombro, trauma en cabeza. O las muñecas que cuando son tan propensos, porque usualmente después de esa edad, sobre todo en mujeres, puede haber cierto grado de osteoporosis que promueve una fractura con mayor facilidad. Así que si no se sube, si no te subes, no te caes. Ese era el lema de la campaña y ese es el lema de la campaña que vengo llevando hace tiempo. Como te decía, un 25% de los pacientes mayores de 65 años en algún momento dado va a sufrir una caída. Por lo tanto, es bien importante que ante las actividades que usted vaya a hacer, determine cuál es el riesgo de esa actividad. Mire, no se suba al techo de la casa. ¿Cuántas veces? No corre ese riesgo. No corre ese riesgo. ¿Cuántas veces vemos en época de huracanes y tal? Sí. Se subió al techo a limpiar el techo, se cayó. Y ahí tenemos el trauma serio. Y así por el estilo. Hay que evaluar cuál es el riesgo que tenemos de una caída ante las actividades que estamos haciendo. Por ejemplo, doctor, definitivamente cuando ya estamos avanzando en edad, tenemos un poco que intentar o tratar de acondicionar ese espacio en el que vivimos. Las casas, ¿verdad? Es bien importante. Esas mesitas bajitas, que a veces no las vemos porque tenemos otras condiciones que puede ser el problema. El paciente diabético que puede tener una retinopatía diabética que tiene su visión disminuida. Claro. Esas mesitas bajitas que las tenemos ahí toda la vida. Y nos las llevamos por el medio. Te la llevaste y ahí se produjo la caída. Si hay niños en la casa, cuidado con esos juguetes que no los dejen y vaya a tropezar y se vaya a caer. O sea, las alfombras, que las alfombras la gente se puede enredar en ellas. Hacer el hábitat donde tenemos el adulto mayor seguro,
donde se haga una evaluación de cuáles son los riesgos que puedan haber en ese hábitat para controlarlos y evitar esta caída. Hemos dicho la parte, ¿verdad?, más negativa, la parte más difícil, la caída conlleva fractura y la fractura puede conllevar hasta la muerte. Sin embargo, ¿cuál sería el diagnóstico bueno en el sentido que, ok, hay fractura, pero vamos a una rehabilitación que nos puede funcionar? Exacto. Lo primero es evitar la caída, claro, ¿verdad? Una vez producida, pues es bien importante que el paciente empiece su terapia de rehabilitación para que de la manera de lo posible vuelva a su condición anterior lo antes posible. La rehabilitación es fundamental, porque un paciente que se queda encamado es un paciente que se va a complicar. Sí. Pulmonías, úlceras de decúbito que le pueden dar, o sea, úlceras a nivel de la espalda, de los tobillos, claro, sepsis. El problema respiratorio, que fue lo que acaba de mencionar. Pulmonía y problemas respiratorios. Por estar encamado. Por estar encamado. Y eso lo puede llevar a la muerte. Aparte de que no estamos hablando de la disminución de calidad de vida que está teniendo esa persona y el entorno, el compromiso entonces que va a tener el entorno de cuidarlo. Claro. O sea, se complican las cosas seriamente. Hay que tener en cuenta, doctor, entonces, y quizás hablarlo con los mismos familiares, ¿verdad? Si tiene hijos, si tiene nietos, miren, ayúdenme, quizás. Un ejemplo bastante básico, las casas en Puerto Rico, todas han traído bañeras. Exacto. Ya puestas. Sin embargo, qué difícil, no se suba, lo que decías de la campaña, ¿verdad? Qué difícil cuando hay que entonces levantar esa pierna que quizás ya no tenemos la movilidad de antes y entonces eso sí que nos resbalamos. Mira, y nos podemos caer. Hay recursos para eso. En algunos municipios se puede ir al municipio a pedir ayuda y ese baño se rehabilita. El municipio incluso... El propio municipio. El propio municipio, escucha el propio eso. Municipio. Hay municipios en donde le dan unos fondos para que pueda remodelar el baño y ponerlo que sea adecuado para un paciente que tenga estas incapacidades. Es bien importante, si tiene una bañera y usted quite esa bañera, exacto, ponga una ducha, ponga las barandas, del piso, ponga las barandas protectoras, porque cuando te vas a caer, estás en la ducha, no tienes dónde agarrarte y una baranda protectora puede evitar que si se cae, pues la caída no sea tan grave, incluso evitar la caída. Me gustaría, si es tan gentil, movernos de tema en este momento. Ya usted escuchó recomendaciones claras. Trate de arreglar su entorno de forma tal que usted no esté tomando riesgos innecesarios. Vamos a otro problema que hay mucho en Puerto Rico, la presión alta. Ahí no hay edad, doctor, ¿verdad? No, ahí no, la no hay edad. La presenta un jovencito como la presenta un hombre mayor. Se puede manifestar con dolores de cabeza, con hemorragias nasales, pero sin embargo se le llama el asesino silencioso, sí, porque pudieran no tener síntoma alguno. Exacto, eso es así. El síntoma principal de la hipertensión es ninguno. Por eso le llaman el asesino silencioso. Pero poco a poco va causando un desastre si no se hace nada. ¿Okay? Uno tiene que evaluar esos factores de riesgo. Si su padre y su madre son hipertensos, si usted está obeso, si usted lleva una dieta alta en sal, si usted no hace ningún tipo de ejercicio, ningún tipo de actividad física. Todo eso son ya factores de riesgo. Factores de riesgo que te pueden aumentar la posibilidad de que tengas hipertensión a una edad más temprana. Así que, si usted tiene esos factores de riesgo, evalúese. Es sencillo hoy en día. Póngase a dieta. Póngase a dieta. Haga ejercicio. Y lleve una buena alimentación. ¿Pero hay que medicar o no siempre hay que recetar No necesariamente. ¿No? Lo primero es dieta y ejercicio. Qué bien. ¿Okay? Y si es una hipertensión leve con dieta y ejercicio, suele controlarse. Ahora, cuando ya tenemos unas hipertensiones de moderada a severa, se deben tratar que el paciente haga sus asignaciones de dieta y ejercicio. Como mira, baja la sal. Sí, se van evaluando y si se requiere bajar los medicamentos o quitarlos, pues eso se podría hacer. Eventualmente, si el paciente logra unas metas. Eso se ve mucho en la oficina, Rubén. No, se ve poco. Y no solamente eso, usualmente tenemos que comenzar el medicamento porque lo que es dieta y ejercicio no es lo primero que se va a hacer y hay que cuidar al paciente. Yo he escuchado y pregunto para salir de dudas y para que los amigos que nos ven y nos escuchan, ¿verdad?, lo tengan más claro. También en los casos de las personas que padecen de una alta presión arterial, ¿lo estoy diciendo bien? Muy bien. Esas personas tienen que limitar el consumo de alcohol.
Deberían de evitarlo también. Además de la sal. Sumamente, y también si están tomando medicamentos, porque podría haber una interacción entre alcohol y medicamentos. Es necesario que ese paciente haga todo lo que pueda. Técnicas de meditación, relajación, una música que lo ayude para dormir bien. Claro, el estrés es una de las cosas que también te va a subir la presión. Yo no quiero que me coja la presión, doctor. No, ya eso me pasó. ¿Conmigo? Sí. Con Margarita Ponte del Pilar. Exacto. Muy bien, mira, Santiago Lugo. Mira, y hay un factor bien importante. Estas presiones altas, que no son tan altas, en el tiempo, uno de los problemas que da es problemas de memoria. Mira eso, exacto. No lo sabía. Sí, la hipertensión no corregida a través del tiempo te puede dar problemas de memoria. Y no tienen que ser altísimas presiones, porque eso sí te puede dar una hemorragia cerebral, te puede dar un infarto, te puede dar otras cosas. Pero esa presión no controlada, ahí, moderada, alta, a través del tiempo, causa demencia. Causa problemas de memoria. De memoria. Así que es ahora bien sí que lo cojo bien en serio. Bien importante. Lo cojo bien en serio, doctor. Yo quiero preguntarle un poquito, quiero irme a la vida personal del doctor, sin embargo, no, ¿verdad? No entrando en aguas tan profundas. Pero para que la gente tenga una idea, nosotros vemos a los doctores, los vemos con su bata blanca, sabemos cuán preparados están, sabemos cuánto han estudiado. Pero yo le pregunto, doctor, ¿cómo es su estilo de vida? ¿Usted qué practica para que cuando usted hable con el paciente, usted diga, dentro de usted, ¿sabe qué? Yo lo pude hacer, yo lo estoy haciendo. O sea, lo que le estoy recomendando no es porque lo leí en este libro de medicina, es que yo lo estoy poniendo en vigor. ¿Cómo es su estilo de vida? Bueno, mi estilo de vida intento que sea lo más saludable posible. Y me consta. Yo hago mis ejercicios, llevo mi dieta, mantengo mi peso, donde mantengo lo que se llama un Body Mass Index dentro de los parámetros normales, o sea, menos de 25. ¿Eso es grasa un índice de masa corpórea. Lo ideal es que esté en menos de 25, ahí estoy yo, menos de 25. Trato de hacer mis 150 minutos a la semana de ejercicio. ¿No come comida por ahí, comida chatarra, no, como se dice? No. La prepara en su casa. Exacto, usualmente es en la casa, y si tengo la necesidad de comer fuera, que lo hago, pues siempre escogiendo lo que entiendo que sea más saludable. ¿Qué es lo más saludable? ¿Comer carne o comer pescado? Se pueden comer ambas, la cuestión es que hay que ser moderado. Claro. Y qué tipo de carne se come. Y entonces el contenido de sal que es lo que tiene. Acuérdate que ya no tenemos 15, ya vamos para 16, ¿verdad? Y pesan y pisan. Claro. Y le pregunto, cuando habla de ejercicios, no necesariamente la persona tiene que ir a un gimnasio. No necesariamente. Puede ser, con por que ejemplo, usted camine, no es pasear. Hay que saber caminar. Caminar rapidito. Sí, caminar rapidito, unos 150 minutos a la semana, usted lo distribuye a la semana, eso es adecuado. Y si tiene también la posibilidad de hacer algunos ejercicios de contrapeso para que usted fortalezca, por un lado, su aparato cardiovascular y por otro lado, tonifique un poco más su musculatura. Que contrapeso estamos hablando quizás de estas pesitas que suave, pueden ser de acuerdo a su edad, o si es mujer menos... Siempre se puede hacer algún ejercicio, no importa la condición. Usted puede hacer ejercicio estando sentado. Pues qué bien, sí. Incluso con las piernas, claro, aquí con nosotros las sentados piernas, con las piernas, con los brazos. Siempre se puede hacer ejercicio de acuerdo a sus condiciones. Pero ahora tengo terror porque me dijo algo y voy a prestar mucha atención. Acuérdese lo que él dijo, si no se atiende esto, pueden haber la presión, pueden haber problemas de memoria, estamos hablando incluso de la demencia. Sí. O sea que, ojo, estos temas hay que tomarlos no de forma liviana, hay que ir a su doctor, que eso es lo principal. Hay que ir a su médico, usted escoja, mire, el que usted quiera, el que le toque, el que le llegue, pero ir al médico. Exacto, y una maquinita de la presión hoy son muy accesibles, y no está de más que usted la tenga en su casa y tal. No de la muñeca, esas maquinitas no me las use. No, esas maquinitas no se recomiendan. ¿Cuál? La de aquí. ¿Ya la escuchó? braquial. Está hablando aquí un experto. Doctor Rubén Santiago Lugo, ha sido un placer, de verdad, un privilegio tenerlo con nosotros en este espacio que llamamos En Buenas Manos. Nosotros nos sentimos así, con Rubén Santiago aquí, el equipo completo que trabaja aquí, nos sentimos que estamos en buenas manos. Además agradecemos su compromiso es de verdad. A Rubén hay una emergencia y él está ahí. Y nos parece, ¿verdad?, que dentro de todas las funciones de un médico está darnos esa confianza. Así que agradecida, espero haber dicho las cosas lo mejor posible. No, muy bien. Vuelvo nuevamente, la felicito, es un privilegio haber estado aquí y pueden contar conmigo en
Y así será, doctor. No nos deje celulares y eso, que lo vamos a estar llamando. Gracias, muchas gracias. Un abrazo grande para ustedes allá en su casa. Mire, escuche, pare todo lo que está haciendo. No lo olvide. Nos vemos pronto. ¿Dónde? Aquí, en Buenas Manos. Señores, Jugando Pelota Dura se fortalece en el mundo digital. Y ahora que transmitimos solo por YouTube, miles y miles de personas se unen de lunes a viernes para ver nuestro contenido. Este canal está lleno de contenido de valor para que juntos nos eduquemos, informemos y entretengamos. Suscríbete al canal, activa la campana y únete a las miles de personas diarias que nos sintonizan por YouTube.